¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos que nos siguen a través de RTQ Televisión. Soy Lalo Frías y como todas las noches como esta, hablaremos de sexo y de cosas peores. El sexo y la música, temas muy estrechamente relacionados. ¿Por qué razón? Bueno, pues desde la música se han concebido una serie de relaciones de todo tipo, afectivas, simple y sencillamente carnales, y se han generado una serie de escándalos en todos los niveles y en todas las épocas en las cuales se ha escrito, se ha desarrollado música. La música evidentemente pues acompaña al ser humano en la transparencia de las emociones, de los sentimientos, y se han escrito obras sublimes para mujeres que han pues presentado, digamos, ese aura de diosas para aquel autor, para aquel intérprete, muchas veces, porque también los intérpretes aportan un poquito a las obras de otras personas. También, evidentemente, ha habido mujeres compositoras que a su vez han utilizado la música como un canal mediante el cual transmiten emociones, pasiones, fuerza, lujuria de todo tipo. Pero yo no soy un especialista en este asunto de la música, aunque me gusta mucho. La razón de la que estemos hablando hoy de música es que vamos a tomar como base un dato muy importante, una información que recién acabo de encontrar en las redes sociales, y es que la miniserie Get Back de Peter Jackson, el documental de The Beatles y la India de Bose y Compton y el reestreno en cines del concierto de Paul McCartney's Get Back están de vuelta, están en la actualidad y son temas que están dándole vuelta al mundo, que están pues reencontrándose nuevamente con el público. Y como ahora las viudas de los Beatles, de las que todavía sobreviven, que ya dijeron, bueno, ya vamos a quitarnos de asuntos de dinero, empezaron, digamos, que a soltar los derechos, pues han salido más documentos que se están agregando a estos que ya existían y que más que aportar información detallada de cómo era la vida de al interior de los Beatles, del cuarteto de Liverpool, aportan unos datos curiosos de la vida personal de cada uno de ellos. Pero insisto, yo no soy especialista en este tema, y la razón por la cual hoy quise hablar de la música, y en particular seguramente hablaremos así de los Beatles, es porque tengo un invitado de super lujo. Está conmigo Ricardo Chapa, un amigo que desde hace muchos años, más de 30 años, se ha dedicado a la producción en radio, en particular en la radio de la Universidad Autónoma de Querétaro. Él es locutor y por supuesto es productor, y entonces esa es la razón, ese es el motivo por el cual se encuentra aquí Ricardo. Ricardo, Lalo, muchas gracias por aceptar. Muy buenas noches ya. Muchas gracias. Rompiendo un poco los protocolos de COVID, nada, estamos aquí, ¿verdad? Pues es que hay tantas cosas de qué hablar. Sí. Fíjate, me quedaba yo pensando desde el título de tu programa. Sí. Dije, bueno, ¿me va a invitar para hablar de cosas peores o algo me ha de saber? ¿Verdad? Sí. Y pensé justamente en Woody Allen, que decía, en relación al sexo, decía Woody Allen, que lo mejor que hay en el mundo es el sexo con amor. Y lo mejor segundo que hay en el mundo era lo mismo, pero sin amor. Pero sin amor. Entonces, que de alguna manera ahí está. Y entrándole pues al tema de la música, pues estaríamos hablando desde que Darwin, fíjate, dentro de las teorías que él menciona, Darwin decía que la música se hizo explícitamente con un sentido de que las parejas tuvieran sexo. Porque él lo relacionaba con la cuestión de los animales y particularmente con los pájaros. Que los pájaros se comunican a través del sonido de que ellos emiten, y esto provoca a la pareja. Entonces, en ese sentido, la música comienza a hacerse de esta manera. El primer instrumento musical que conocemos es la voz humana. ¿Es correcto? La voz humana sería lo primero. Y los segundos instrumentos musicales que se empiezan a realizar son las flautas, que tienen, pues, una forma de falo. Exactamente, una forma de falo. Y entonces, pues así se va desarrollando poco a poco la música, hasta llegar a los grandes compositores como Franz Liszt, que por ejemplo provocaba a través de su música orgasmos en algunas mujeres de la época.
Que después, pues esto lo podemos trasladar a la época de Elvis, a la época de los Beatles, a la época de los grandes rock and rolleros, donde, bueno, pues provocan, la música tiene esa manera de provocar. Incluso hay estudios que sugieren que las mujeres, mientras están menstruando, tienen preferencia por algún tipo de música. A ellas les puede gustar varios tipos de música, pero particularmente en ese periodo son más sensibles a una en particular. A un tipo de música. Entonces, pues hay mucho por donde podríamos abordar eso. Por supuesto. Y la música además tiene otra función de provocar la danza, provocar el baile. ¿Estás de acuerdo? Que también tiene una implicación sexual, animal, primitiva, así, de esa naturaleza. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿a ti te gusta bailar? No, pues, bueno, no sé bailar, pero mi argumento siempre ha sido, bueno, es que la verdad es que la música me parece como una representación muy primitiva de apareamiento, y como que yo ya no soy tan primitivo. Así es como me defiendo, pero me queda claro que la circunstancia es esa, ¿no? O que el objetivo de la danza relacionada efectivamente con la música tiene que ver con ese tipo de relación sí, afectiva. En el caso, por ejemplo, de Elvis Presley, a Elvis, cuando se presentaba en la televisión, en el concierto, con Ed Sullivan, en el programa de Ed Sullivan, lo transmitían de la cintura para arriba. Así es. Le decían Elvis la pelvis, porque los movimientos que hacía Elvis Presley eran considerados demasiado provocativos, demasiado eróticos. Imagínate qué es el perreo. Imagínate el perreo en aquella actualidad. Sí, pues estamos hablando de 1956, sí, 57. Así es. Estamos hablando de apenas empezando la segunda mitad del siglo XX, en donde la sociedad tiene unas características completamente distintas a las cuales hoy estamos acostumbrados. Todas las ataduras políticas, religiosas, culturales, bueno, impedían que estas manifestaciones fueran permitidas de una manera, ¿no? Estamos llegando a terminar el primer bloque. ¿Tienes algo más que decir para pasarnos a otro? Habría muchas cosas que decir. Por ejemplo, en el caso, otra cosa que se descubrió es que para las mujeres, los hombres, en el caso de los músicos, aquellos músicos que son más creativos, les resultan mucho más interesantes. ¿Más interesantes? Incluso aun cuando físicamente no sean tan atractivos. Caso Agustín Lara, caso Armando Manzanero, que provocaban a través de su música pues una atracción sexual. Seguimos ahorita hablando más sobre el sexo y cosas peores, en este caso la música, que está resultando bastante interesante. Estamos en Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Hola, Lalo Frías. Gracias por seguir esta transmisión, como todas las noches, en RTQ Televisión. Como ya les comentaba, está de invitado Ricardo Chapa. Y Ricardo Chapa nos comentaba hace un momento el tema de la atracción que representa a un compositor. Pero hay otro tipo de atracción, esa atracción primitiva, la que se da a través de esos químicos que no alcanzamos a percibir ni siquiera con el olfato, pero que son la base fundamental para que otras especies animales se atraigan entre sí, que son las famosas feromonas. ¿Qué creen? Que ahí en Bésame Mucho Sex Shop se venden esas cositas con un perfume. Entonces tú te pones el perfumito en tu cuerpo y resulta que con ese aroma que produces, combinado con el pH de tu cuerpo, evidentemente, pues resultas más atractivo o más atractiva al sexo opuesto. Así que si no eres compositor de música, que te vendría muy bien, como ya decíamos de Armando Manzanero o como de algunos otros de Agustín Lara, pues recurre a las feromonas. Las feromonas, la verdad, neta, que sí funcionan. Pero nos vamos a... ¿Cómo no? Y si es en Bésame Mucho, pues Bésame Mucho es una de las canciones emblemáticas totalmente de Consuelito Velázquez. De Consuelo Velázquez, que por cierto los Beatles la grabaron. Es correcto. La grabó Frank Sinatra, la grabaron, bueno, es de las canciones más versionadas. ¿En español? En español, sí. Sí. Bésame Mucho. Es una canción, Elvis Presley
Elvis Presley también la grabó, The Coasters, en fin, hay una gran cantidad de músicos. Que Bésame Mucho tiene una implicación sensual, sexual muy fuerte. Para la época, desde luego, Bésame Mucho, como y si fuera esta noche la última vez. Por una mujer. Todavía tiene... Y muy joven, Ajá. Muy joven cuando lo escribió, Consuelo Velázquez. Los compositores evidentemente tienen una sensibilidad y efectivamente una vena sexual, sensual, muy desarrollada. Dice Jaime Almeida en su libro que Bésame Mucho inspiró Yesterday de los Beatles. Sí. Esto yo no podría afirmarlo totalmente, sin embargo Jaime Almeida, siendo un musicólogo y conocedor, pues hay que creerle. Ahora, es creíble que haya tomado parte porque efectivamente Bésame Mucho la grabaron los Beatles y la canta Paul McCartney. A Paul McCartney le gustaba mucho esa canción. Y de los Beatles pues hay muchos mitos sobre su vida y sobre las cuestiones sexuales, ¿no? Entonces pues ellos iniciaron muy jóvenes, ¿no? Desde que eran chavitos, 16 años, 16, ¿no? 17 años. Y entonces podemos observar en los documentales que existen cómo tienen un arrastre con el sexo opuesto. Y no solamente los dos frontman de la banda, John y Paul, sino el Ringo tenía su... Desde luego, un jale, creo que a veces más que los otros dos, ¿no? Así es. Y cómo las mujeres en las presentaciones literalmente se desmayaban Totalmente. Al tocarlos era más que suficiente. Más que suficiente para que tuvieran ese paroxismo, ¿no? Para que alcanzaran el éxtasis, ¿no? Sí, y esto, bueno, fíjate, ellos, por ejemplo, en el caso de George Harrison, él pierde su virginidad siendo muy jovencito en un viaje que ellos realizan a Hamburgo. Él era el más joven de todos y lo invitaron. En Hamburgo llegaban muchos marineros, era una zona donde había mucha prostitución. ¿De tolerancia? De tolerancia. Entonces, pues ahí cuando sale Harrison, pues todos le aplaudieron y demás. Entonces imagínate qué intimidación, ¿no? Estar haciendo ese tipo de cosas. Y también de repente se cuenta, o algunos libros cuentan, que en ocasiones llegaban a irse a cuartos oscuros y de repente comenzaban a masturbarse y empezaban a decir, por ejemplo, Brigitte Bardot, para inspirarse, pero siempre Lennon ocurrente, ya cuando estaban en el clímax decía Winston Churchill, ¿no? Porque para romper esa magia. Pero bueno, pues así como se han tejido ese tipo de historias, hay otras historias que están relacionadas con ellos, como por ejemplo, hay un mito que se genera cuando ellos van a la India y que se dice que John Lennon deja el campamento al que fueron a meditar porque el Maharishi quiso abusar de Mia Farrow. Había ido Mia Farrow, había ido la hermana de Mia Farrow, habían ido Donovan, en fin, había varios personajes. Y a mí siempre me llamó mucho la atención el hecho de que haya sido Lennon nada más el que se fuera o el que se retirara y que los demás continuaran. Entonces yo dije, bueno, tengo que indagar un poquito más al respecto. Y en la biografía de Mia Farrow dice que el Maharishi la toma de los hombros, le pone las dos manos en los hombros y que ella se espantó y que ella se salió. Entonces esto lo interpretaron como que quería abusar sexualmente de Mia Farrow y lo tomó de pretexto John Lennon. En realidad descubrimos después por qué. Lennon estaba ya iniciando una relación con Yoko Ono y había ido al campamento con su primera esposa, con Cynthia Powell. En realidad él ya se quería salir del campamento. Pero fíjate cómo un mito de este tipo, por ejemplo, se sigue replicando en algunos libros y se sigue replicando y se empieza a hacer y ya se queda como que sucedió algo que realmente no sucedió, que no pasó. Entonces son cosas que a veces se tienen que desmitificar y por eso hay que entrarle y estudiar un poquito más las cosas. Claro, y ya se acusaba a este hombre, ¿no? En su momento de depredador sexual y que es lo que es algo desafortunado que pasa hoy en día. Exactamente. Hoy las redes sociales desafortunadamente que nos sirven muchísimo para enterarnos, para intercambiar información, para acercarnos a vecinos, a amigos, a familiares, a muchísimos espacios en este planeta, también son un arma de doble filo. Porque que acaba de pasar con este amigo de aquí de Querétaro, este cantautor Edgar Oceransky, por ejemplo, ¿no?
por ejemplo. Entonces, sí sucede que hay que tener mucho cuidado con la información que manejamos y hoy ya hasta darse la mano. Y no es entrar en defensa, porque sabemos desde luego que existe, claro que existen ese tipo de cosas. Pero si tú, por ejemplo, analizas, a lo mejor habrá quien no coincida. Si Edgar Oceransky manifestó en un momento dado, por ejemplo, que le gustaban las chicas de 15 años, pues es un gusto que tiene. De eso actuar es una cosa totalmente distinta. En su momento, Luis Eduardo Botet también lo hace en la canción de... Ahí está cuando le dice a un amigo que le gusta a su mujer y que se la cambia por 2 de 15. Sí. También, pero de ahí a que sucediera así es completamente distinto. Totalmente distinto. Una de las canciones de los Beatles. Joaquín Sabina, ¿no? Hay muchas canciones. A ver, los Beatles también. Pero hemos entrado ya en un terreno de verdad muy... Chuck Berry con... Chuck Berry, él, de hecho, se casó con una chica muy joven, 14. Claro que en aquella época, hay que entender que en aquella época era la costumbre que desde muy jóvenes se casaran. En Perú, por ejemplo, una chica de 20 años ya es casi quedada. O sea, son cosas culturales. Culturales, efectivamente. A eso iba. Hay que encuadrar el momento histórico, hay que encuadrar la sociedad como tal, estadounidense en ese momento, hay que encuadrar la época, la condición política y religiosa de cada uno de los involucrados aquí. Hoy las cosas son distintas y te puedes pasar de un comentario como el que le sucedió desafortunadamente a este muchacho hace 10 años, porque además fue hace mucho tiempo y yo ya lo crucificamos todo el mundo, ¿no? Sí, yo digo que son cosas que sí se tienen que tratar, sobre todo con mucha delicadeza y sobre todo con mucha dignidad y mucho respeto. Así es. Bien, pues vamos a seguir. Esto es Hablemos de Sexo y Cosas Peores. No le cambien. Seguimos en este espacio hablando de música. Hablemos de sexo y cosas peores. Y también de música, porque me dice Ricardo que esto no es una cosa peor, que ya lo habíamos comentado desde el inicio, es algo muy del ser humano, ¿verdad? A mí sí me gusta la música, no sé usted que nos está escuchando. Ya sabe que está nuestro chat abierto en la página de Facebook de Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Si tienen algún comentario, alguna duda, que quieran que ampliemos estos temas, que invitemos de nueva cuenta, por supuesto, a Ricardo, lo haremos con todo gusto para seguir abundando sobre el tema de la música. Pero en particular, los Beatles, yo sé que tú eres un apasionado de los Beatles y además un especialista en este tema. Hay canciones en específico de Lennon y McCartney o de algún otro de los miembros del Cuarteto de Liverpool que hablen específicamente o que tengan una implicación sexual. Bueno, son varias las temáticas que ellos plantean. Hay unas que políticamente, por ejemplo, no serían en la actualidad correctas. Vamos a empezar por una de las primeras. Una que justamente habla de una chica que tiene 17 años, al igual que la de esta... que cantan Los Ángeles Azules. Ajá. Que dice, y además dice, por ejemplo, la de Los Ángeles Azules, amo tu inocencia. Eso es lo que ama, ¿no? Su inocencia. Tiene 17 años, entonces ya le han pedido que por qué no la sube a 18. Sí. ¿No? Para que sea legalmente correcto, para que sea legal, ¿no? Sí. Pero en realidad lo que ama es eso, no la inocencia. Bueno, hay una canción de los Beatles que se llama La vi allá, la vi que estaba parada allá, donde habla precisamente de una chica de 17 años que lo está mirando mientras están bailando y mientras pues está interactuando con otras personas. Pero específicamente habla mucho de que la chica tiene 17 años, ¿no? Después, mucho tiempo después, en relación a lo que comentábamos hace un rato del Maharishi, John Lennon escribió una canción que se llama Sexy Sadie, y donde dice, Maharishi, nos engañaste a todos nos viste la cara, cuando en realidad, repito, eso no sucedió. Y incluso George Harrison continuó todavía con en la meditación trascendental hasta los últimos días de su vida. Así es. Y la misma hermana de Mia Farrow se dice que ella meditaba durante 2 o 3 días seguidos. La misma hermana de Mia Farrow continuó. Entonces, pues repito ahí y hago mucho énfasis en esas cuestiones que a veces se mitifican. Y bueno, hay otro tipo de canciones de los Beatles, pero hablan más sobre relación de pareja. Por ahí algunas que podrían resultar hasta muy agresivas, ¿no? Hay una que se llama Corre por tu vida, donde dice, preferiría verte muerta a que estuvieras con otro hombre.
Imagínate. Sí, ahora tampoco es políticamente correcto, ¿no? Absolutamente, sí, ¿no? Ya eso sería como reggaetón, man. Sí, prácticamente sería como un reggaetón. Entonces, pues vamos a encontrar, pero hay otro tipo de canciones que se han dado a lo largo de la historia, Cóncavo y Convexo, por ejemplo, de Roberto Carlos, donde tiene frases que hablan precisamente pues de esa relación y esa atracción sexual. Y hay muchísimas otras que podemos encontrar, ¿no? Y ya hoy con un poco más de libertad, en ese sentido que se habla incluso de relaciones entre personas del mismo género. También ¿sí? Encontramos ahí, por ejemplo, Mecano, tiene una, ¿no? Mujer contra mujer. Mujer contra mujer, así tiene, es. Y algunas otras, ¿no? No, hay muchísimas. ¿Quién puso más de Víctor Manuel? ¿Quién puso más? Hay un momento donde habla de una pareja que se está confrontando y están hablando, pero llega un momento en que sutilmente no te das cuenta, pero al final te das cuenta que son dos hombres los que están hablando y se están confrontando de quién puso más en la relación. Pues es que la música da para todo, y como al principio lo decíamos, el tema de los compositores que tienen una visión pues muy distinta a todos los mortales que andamos caminando sobre esta tierra, tienen ese feeling para poder presentarnos, compartirnos sus más íntimas sensaciones, necesidades, experiencias, porque muchas de las obras son producto de la experiencia vivida, ¿no? De parte de cada uno de ellos. Y hay, por ejemplo, canciones muy sutiles. Creo que este es de Armando Manzanero, que cantaba Luis Miguel. No sé tú, ¿no? Donde dice, quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿En qué momento? ¿No? Otra, ahora de Cerati. Cerati, cuando pasa el temblor, llega a México en el contexto un año después del terremoto del 85. Y aquí en México se tomó como haciendo una referencia al terremoto. Pero no, lo que habla la canción de Cerati cuando pasa el temblor es al final del orgasmo. Exacto. Simple y sencillamente. El temblor se quedó temblando ahí como potrillo recién nacido. Es correcto. De eso se trataba, así de finalmente ese tema. Y bien, ¿alguno más que quieras aportar? Yo sé que tú traes mucha información. ¿Qué más nos hablas de la música? ¿Qué más nos puedes decir de la música y el sexo, Ricardo? Dentro del jazz, bueno, tú sabes que dentro del jazz mucho lo que es el sax es una música que se utiliza mucho para seducir y que seguramente pues inspira con los perfumitos esos con los de feromonas, exacto, ¿no? Combinados en una música de fondo así de jazz. Imagínate recibiendo un masaje con feromonas y aceite y luego música de jazz, no, hombre. Pero fíjate que Miles Davis, uno de los grandes jazzistas, él les pedía a sus músicos que antes de un concierto muy especial, por favor, no fueran a tener relaciones sexuales. Se abstuvieran de tener relaciones sexuales porque no rendían lo mismo que ya cuando después del concierto era muy placentero y era orgásmico el que ellos pudieran tener esa experiencia. Oye, es que lo mismo sucede con los atletas de alto rendimiento, no se les permite que tengan relaciones, y por eso las concentraciones, porque se dice, hay una de esas teorías tántricas, que el sexo, el orgasmo, no, porque se puede tener sexo, claro, no necesariamente orgásmico. El orgasmo te quita una parte de tu ser, te vacía espiritualmente y te deja, se va agotando cada vez tu espiritualidad. ¿Sabías eso? ¿Habías escuchado esa parte? Pues por eso hay una teoría o hay una doctrina del sexo tántrico en el cual hay una práctica entre pareja sexual sin llegar al orgasmo. Sin llegar al orgasmo. Y sin embargo, fíjate que está la melolagnia, que es justamente llegar al orgasmo a través de la música. Y después recomendar esa música para que todos nuestros televidentes tengan acceso, ¿no? Cada quien tiene su tipo de música. Sí, o sea, por eso es que, por ejemplo, los Beatles provocaban en las chicas eso, pero lo mismo provocaba Franz Liszt en su momento al escuchar esas melodías de piano. Había mujeres que llegaban hasta el orgasmo a través de la música. O sea, no hay como que una música específica. Hoy la música electrónica, por ejemplo,
te puede transportar, te pone en trance, ¿no? Sí. Se pone en trance, evidentemente acompañada de otras cuestiones que tienen que ver ya con algunas droguillas que se meten por ahí, pero finalmente la música es lo fundamental en esto, ¿no? Sí. Ahora, sería muy bueno que, bueno, y además tú que eres músico y que conoces de esto y que estás rodeado de gente, que vinieran músicos, por ejemplo, de la Filarmónica, conocemos algunos de ellos, que hablaran ya específicamente sobre su experiencia, incluso cuando ellos están ejecutando algún instrumento, que también les provoca... sí, muy bien. Pues desafortunadamente, como siempre, los tiempos son muy cortitos. Estamos llegando al final de esta emisión de Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Quiero agradecer a Ricardo, no por haber participado esta vez, sino porque se dio la oportunidad de darnos una primera entrega de una plática como esta, porque seguramente vamos a platicar más, Ricardo. La verdad es que este tema está súper amplio y podemos irnos ya en específico con algún artista en particular que tú eres especialista en los Beatles, o con algún género musical, porque también eres especialista. Gracias, buenas noches. Soy Lalo Frías, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, Lalo.